Hola, mi nombre es Rosario González Quintas, aunque todo el mundo me llama Charo. Nací en Villaza, Gondomar, el 18 del 11 del 63 y con 14 años empecé a trabajar en Bernardo Alfageme. Ahí empezó mi vida laboral y personal, con 14 añitos, cuando las cajas de las sardinas pesaban mucho más que yo. Y entonces empecé y, como digo, trabajé duro y mucho, 31 años eché en Alfageme y mi labor fue desempeñar muchísimas cosas, claro, porque empecé trabajando limpiando atún, limpiando pulpo y muchísimas cosas, sardinas sobre todo, y sobre todo empacando latas de atún, que en donde eché mucho más tiempo que en ningún otro sitio. Poco a poco fui ascendiendo en la empresa, hice muchísimas cosas porque no solo trabajé como conservera, limpié vestuarios, limpié oficinas, hice recados, incluso estuve de cocinera siendo una empleada conservera. Entonces, pues todo fenomenal, muy bien. Y después me casé, también estando en Alfageme, tuve 2 hijos y para mí Alfageme fue muy importante porque con ella hice mi vida, hice mi casa, compré mis coches y la vida, pues hombre, con hijos no era fácil salir de casa a las 6 de la mañana y llegar a las 8 de la noche a casa. Entonces, menos mal que yo tenía a mi suegra, tuve la gran suerte de que no tuve que ir a guarderías ni nada por el estilo. Entonces ella me ayudó muchísimo con mis hijos y todo sobre ruedas, vamos, para mí. Después, cuando nos pusieron jornada, sí que fue mucho más llevadero, porque después empezábamos a las 7 y salíamos a las 3 de la tarde. No era lo mismo que salir a las 6 y a las 8. En el 78 empecé a trabajar y después, años más tarde, no sé, pero bastante más tarde, fue cuando aún empezó la jornada, muchísimo tiempo. Echamos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Media hora o una hora para comer porque había mucho trabajo, entonces había que currarse, claro, porque la conserva se estropeaba, no era una cosa que podías dejar para otro día, había cosas que había que hacer sí o sí, y si se estropeaba una máquina o así había que quedar a trabajar más horas de lo normal, porque si no, claro, la sardina se estropeaba, el atún se estropeaba y entonces había que hacerlo sí o sí. Incluso se trabajó algún sábado para sacar trabajo que por la semana no había. Y ya te digo, me encantaba mi trabajo, era algo fenomenal. Y Alfageme, claro, supuso para mí toda la vida. No tengo palabras para decir lo que supuso Alfageme, es algo grandioso. Cuando fue que empezó a ir mal, pues lo pasamos muy mal, estuvimos encerrados mucho tiempo y de hecho a mí por el estrés pues me salió vitíligo. Algo que me salió por no cobrar, por la presión que había en la empresa, con mis amigos, y ya digo, Alfageme para mí lo fue todo.